En este video vamos a hablar de Azure Firewall. 5 características importantes en este slide, para mí las más importantes. El primero, basado en un modelo de cloud basado en Platform as a Service. Segundo y tercer punto están relacionados. Stateful. ¿Qué significa tener un Stateful Firewall? Básicamente lo que estamos haciendo es monitorear y darle seguimiento a las conexiones de red activas, mientras que analizamos el tráfico para riesgos potenciales que puedan vulnerar nuestra red. Eso es muy importante. Altamente escalable, tanto verticalmente como horizontalmente. Y finalmente el soporte FQDNs, básicamente hablamos de dominios, no nada más centrarnos en capa 3 y capa 4, sino irnos de capa 3 hasta capa 7, donde ya tenemos un filtrado de contenido a nivel de protocolos como HTTP, HTTPS, que van relacionados a nombres de dominio. Los dos diferentes SKUs que tenemos, primeramente el estándar, donde tenemos un filtrado de capa 3 y capa 7, donde podemos hacer una inteligencia basada en filtrado, donde denegamos tráfico desde y hacia direcciones IP conocidas, maliciosas y nombres de dominio. Entonces aquí podemos ver que ya con este SKU pues podremos armar o implementar una buena solución de seguridad que nos pueda ayudar a no vulnerar nuestra infraestructura y servicios a nivel de cloud. Siguiendo SKU, tenemos el Firewall Premium, donde ya tenemos diferente tipo de bondades y ventajas a comparación del estándar, que tenemos que, está basado en firmas y DPS, donde tenemos 50 categorías con un poco más de 58,000 firmas, donde podemos tener diferentes categorías en el caso de malware, phishing, coin mining. Básicamente hablamos de minerías, criptomonedas y demás, donde ya empezamos a ver, a pesar de que es un tema relativamente nuevo, pero ya empezamos a ver diferente tipo de ataques. Y finalmente valga la redundancia, los ataques de troyanos, que esto, bueno, ya lo conocemos de tiempo atrás. Ahora, ¿cómo se hace el procesamiento de las reglas en el firewall de Azure? Básicamente hablamos de 3 tipos de reglas. En el caso de NAT, que son conexiones entrantes, ahorita hablamos un poquito más de ellos, las reglas de red y las reglas de aplicación. Así como los puse en orden es como se van a ir procesando. Primero le vamos a dar preferencia a las reglas de NAT, segundo a las reglas de red y tercero a las reglas de aplicación. Vámonos un poquito más al detalle. ¿Cuáles son el conjunto de reglas que tenemos para Azure Firewall? Básicamente tenemos 3 categorías, 3 jerarquías. Primero tenemos los grupos de Root Collection, o mejor conocido como Root Collection Group, donde voy a tener diferente tipo de collections. Dentro de cada Root Collection Group voy a tener diferentes Root Collection, ¿vale? Para no confundirnos, porque este es un grupo donde voy a contener diferentes root collection y a su vez las diferentes reglas que tengo. Entonces yo voy a empezar a generar este tipo de configuraciones anidadas de manera jerárquica, donde yo puedo empezar a jugar con los diferentes combinaciones dependiendo de lo que yo necesite. Por un lado, el procesamiento de las reglas es de igual forma las prioridades que había mostrado en el slide anterior, donde hablamos de las traducciones, hablamos de las reglas de red y finalmente las reglas de aplicación. En ese orden se van a ir procesando. Y también manejamos diferente tipo de prioridades. En el caso de las reglas por defecto dentro de un Rule Collection Group, por defecto en las reglas de NAT, tenemos una prioridad de 100, reglas de red, prioridad de 200 y finalmente reglas de aplicación, prioridad de 300. Entonces, dependiendo de estas prioridades, dependiendo el orden de cómo estén configuradas también, es como voy a empezar a interactuar con este tipo de conjunto de reglas dentro del Azure Firewall. Vamos a entrar un poquito más en detalle para Role Collection Groups. Tenemos que, como lo había comentado hace un momento, esta es la regla que primero va a ser procesada. Jerárquicamente hablando, es la primera que se va a procesar. ¿Vale? Hablamos de orden de prioridades. Ahora, algo importante es que por defecto ya están definidos las reglas tanto a nivel de traducción, a nivel de red y a nivel de aplicación, y que no podemos borrar ni tampoco podemos modificar las prioridades. Lo que podemos hacer en este caso, si es que no se adaptan a nuestras necesidades, podemos empezar a crear nuevos grupos de colección de reglas que de alguna manera podamos modificar estas prioridades y poder darle prioridades o más bien poder empezar a ajustar de acuerdo a nuestras necesidades. Eso ya dependiendo de cuál es la implementación. Y finalmente, un firewall policy o una política de firewall puede contener hasta 50 grupos de rule collection.
¿vale? Entonces yo dentro del collection groups voy a tener mis diferentes root collections y a su vez mis diferentes reglas, que estas últimas ya no están basadas en prioridad, sino más bien están ya basadas en, se va a hacer la evaluación de arriba hacia abajo, que le llaman el top down. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. El root collections, tenemos la segunda unidad para ser procesada después del root collection group. Y aquí es donde se define la acción. Algo importante de la acción y la prioridad, ya sea que permita o deniegue, y el valor de la prioridad como tal, que puede ser de un valor de 100 a 65,000, dependiendo estas, vamos a llamar estas acciones, es donde va a aplicar a todas las reglas que están contenidas en cada root collection. Eso es algo importante y que tienen que ser de naturaleza, de la misma naturaleza. Si estamos hablando de reglas de traducción, todas tienen que ser, o el root collection tiene que ser reglas de traducción. Si las reglas son de aplicación, el root collection debe de ser de aplicación. Entonces tienen que ser de la misma naturaleza. Finalmente, las reglas como tal, que es la última jerarquía o el último escalafón dentro de la jerarquía, que es la tercera unidad para ser procesada. Y esta en particular no sigue ningún orden de prioridad basada en valores. ¿Vale? Aquí lo que yo comentaba es que va a ser un enfoque de arriba hacia abajo, que es un approach de top down. Entonces aquí básicamente lo que yo voy a especificar es cuál es el tráfico que va a ser permitido o denegado en la red. Ahora, como lo que conocemos por defecto desde una política en algún firewall, incluso una lista de acceso en algún dispositivo de red, por defecto todo está denegado. Sabemos que implícitamente tenemos una denegación al final. En el caso del firewall, en Azure, pues no es la excepción. Todo el tráfico está denegado a menos que manualmente empecemos a meter estas diferentes reglas. Algo importante para las reglas de aplicación es que a pesar de que esté denegado por defecto, también entra en juego una colección de reglas de infraestructura. En la descripción del video les voy a dejar la liga donde viene la colección de reglas de infraestructura, donde van a ser evaluados, creo que son 3 categorías me parece, para poder evaluar las reglas de aplicación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de reglas? Ya lo hemos platicado desde hace un par de slides atrás. Tenemos las reglas de traducción a nivel destino, que únicamente aplica para conexiones entrantes. Ahora, las application rules no aplican en este caso en el caso de DNAT, de Destination Network Address Translation. En este caso, si queremos hacer vamos a llamar un filtrado para tráfico entrante a nivel de aplicación o a nivel de reglas de aplicación, lo que tenemos que hacer es usar un Web Application Firewall para poder hacer esta filtración a nivel de protocolos como HTTP, HTTPS. Segundo punto importante dentro del Destination NAT es que para este tipo de reglas aplica, por ejemplo, si yo quiero traducir de una IP pública a una IP privada. ¿Qué significa eso? Conexiones entrantes a mi infraestructura donde yo quiero digamos, recibir conexiones de internet, por ejemplo, donde sé que le van a apuntar a la IP de mi firewall, la IP pública, y que esta IP pública de mi firewall sea traducida a una IP privada dentro de mi servicio, dentro de cualquier VNet, por ejemplo, ¿no? Entonces este DNAT es una de las reglas que nos puede ayudar para este tipo de tráfico entrante. Segundo tipo de regla es a nivel de red, donde en este caso ya aplica para tráfico entrante y tráfico saliente a nivel únicamente de capa 3 y capa 4. ¿Vale? Entonces, de igual forma, para los que estamos familiarizados un poquito más con el tema de las políticas en algún dispositivo de red, se me ocurre una lista de acceso o se me ocurre algún route map, por ejemplo, para filtrado de enrutamiento, donde yo empiezo a ver cuál es mi clasificación correspondiente, y si esa clasificación empata con lo que yo tengo configurado, ahí hace la evaluación y ahí se queda. Ya no sigue evaluando más secuencias. En este caso es exactamente lo mismo. Yo voy a empezar a evaluar mis diferentes reglas a nivel de red, por ejemplo, donde yo no tengo, vamos a poner de ejemplo que yo no tengo ninguna DNAT, pero sí tengo una regla de filtrado a nivel de network. Entonces yo voy a empezar a filtrar dependiendo la secuencia. Si existe una clasificación correspondiente que empata con mi tráfico entrante o saliente, yo voy a evaluar y voy a aplicarle la regla correspondiente, ya sea permitirlo o denegarlo. Y ya ahí se para la secuencia. Ya no sigo evaluando las demás secuencias. De igual forma, para el tipo de aplicación, entrada y saliente, tráfico entrante y saliente, tenemos capa 7, FQDN, HTTP, HTTPS para todo el tráfico o el filtrado de contenido a nivel de capa 7, por ejemplo. Y también voy a empezar a evaluar
Si hay alguna clasificación que empata con mi tipo de tráfico o mi tipo de conexión, ahí me quedo. Evalúo, aplico en este caso la acción a seguir y ya no sigo evaluando. Entonces es exactamente lo mismo.